traemos a ustedes la palabra de Dios de una manera un poco diferente. Hacemos teología, un poco de ciencia, y lo más importante es poder sacar principios de la Biblia para aplicarlos hoy a nuestros tiempos, a la situación que como planeta estamos viviendo debido al coronavirus. Y para enfocarnos en esto hemos usado el mensaje que Jesucristo da a las 7 iglesias en Asia Menor, consignados en el libro de Apocalipsis, el mensaje que el Señor Jesucristo le entrega al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Así que bienvenidos, vemos que estos tiempos serán para todos una tremenda bendición. Muy bien, hoy nos corresponde la iglesia de Tiatira. Ya hablamos del mensaje que Jesús le da a la iglesia de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo. Hoy es la 4ª iglesia, la iglesia de Tiatira. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, verso 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo les invito, amados, que hagamos un tiempo de oración primero, antes de compartir más sobre la iglesia de Tiatira. Dios, su presencia, su bendición, su sabiduría, su poder, porque no se trata de simplemente entregar información bíblica, teológica, sino de que la palabra sea viva y eficaz, que sea cortante como espada de doble filo. Ya leímos entonces Apocalipsis 2 del 19 al 29, el mensaje que Jesús entrega al ángel o pastor de esta iglesia. Y un buen nombre a esta reflexión basado en esta iglesia sería una iglesia ferviente del amor que tolera a algunos que aman el mal. Podría repetirlo si ustedes lo quieren, lo desean. Una iglesia ferviente en el amor que tolera a algunos que aman el mal. De todas las iglesias, y así hago el conjunto de las iglesias, Tiatira es la más pequeña de todas, de todas las ciudades de Asia Menor donde hay iglesias, Tiatira es la más pequeña de todas. Pero es a esta iglesia especialmente a la que el Señor le dio una carta más larga. Esta ciudad estaba como a unos 64 kilómetros de Pérgamo. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Esta ciudad se convirtió en una rica ciudad comercial debido a su ubicación geográfica. Esta ciudad era famosa por sus telas, por la púrpura y por el lino. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en Hechos 16:14 menciona a una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura
y que creyó en el Evangelio, y esta mujer se cree que fue la primera persona que llevó el Evangelio a Púrpura. Ahora, quiero que miremos la temática de esta iglesia en 2 días. Hoy quiero compartir los 2 primeros aspectos que hemos definido para hablar de esta iglesia. Lo primero es la presentación que Jesús hace de sí mismo a la iglesia, o sea, cómo se presenta Jesús a la iglesia. Quiero que vayamos por favor al versículo 18 de este capítulo de Apocalipsis. Vuelvo a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Ahí está la presentación que el Señor hace de Él mismo. Algo importante que no mencioné ahora como en la biografía o en la parte histórica de Tiatira. Ellos eran expertos, escuchen bien, en producir bronce. Poseían unos sectores comerciales, o más bien donde se producía, donde se fabricaban imágenes, artesanías, todo en bronce, y tenían unos hornos gigantes, y continuamente dice la historia que por 24 horas estos hornos mantenían encendidos de tal manera que aún desde lugares muy distantes, aún desde Pérgamo, dicen algunos, o algunos sectores montañosos, podrían divisar ciertos puntos o sectores donde las llamas que de los hornos salían se podían ver. Todo el tiempo en Tiatira, los hornos donde se elaboraban los diferentes acciones, cosas de oro, monumentos, ídolos, ajuares de las casas, sillas, cosas semejantes, estaban produciendo en los hornos que habían en Tiatira. Por eso, de alguna manera, por ser la iglesia la ciudad más pequeña, a esa ciudad y a la iglesia le da el mensaje más largo. Pero lo segundo, por ser una ciudad donde se producía y se trabajaba con el bronce bruñido, igualmente así Jesús se presenta a la iglesia, el que tiene los pies como bronce bruñido, y le dice el que tiene ojos como llama de fuego. Qué interesante que siempre nuestro Señor está pensando en el contexto de cada lugar, de cada persona, para así mismo presentarse, para que ellos entiendan el mensaje. Mencioné ahora, desde lejos se podrían ver las figuras de los hornos encendidos. Por eso era fácil conocer a Tiatira por estas imágenes que se podían ver de noche. Jesús se presenta a Tiatira y a su iglesia como el que tiene ojos de fuego. Cuando yo pienso cuando la Biblia me habla del Señor como el que tiene los ojos de fuego, lo que me está diciendo es que sus ojos, la mirada de Dios, es tan penetrante que puede escudriñar lo más profundo del corazón. Ustedes recordarán cuando Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén para que de sus hijos Samuel unja a uno de ellos para que sea rey sobre Israel, porque ya Dios había desechado a Saúl por su desobediencia, aunque seguía fungiendo como rey. Ustedes, los que han leído la historia en 1 Samuel 15, 16 en adelante, encontrarán cómo el papá de estos muchachos comenzó a hacer como un desfile de hombres, a mostrarle a Samuel las dotes, las habilidades, la belleza, la imponencia de cada uno de sus hijos, especialmente los 5 o 6 primeros que pertenecen al batallón del ejército de Israel. Eran hombres seguramente imponentes, con muy buenas características. Pero cuando Samuel miró al primero de ellos, dijo: wow, este debe ser el rey de Israel, por su imponencia, por su fuerza, seguramente por su musculatura, por su uniforme, por su apariencia, no sé. Y cuando Samuel piensa de esta manera, inmediatamente Dios le habla: a este no lo he elegido yo, porque los hombres ven la apariencia, lo externo, pero yo miro el corazón.
Y quiero detenerme en esta expresión pensando precisamente en lo que dice o cómo se presenta Jesús al ángel de la iglesia en Tiatira, el que tiene los ojos como fuego. Qué impresionante, el fuego todo lo arrasa. No hay nada que pueda detenerse ante el poder del fuego. El más poderoso metal, el fuego lo derrite. El acero, el oro, el diamante, cualquier piedra preciosa o metal, el fuego lo derrite o lo transforma. No hay nada que pueda sostenerse ante el fuego. Recuerden que el mismo apóstol Pablo habló diciendo en 1 Corintios, cuando nosotros estemos delante del Señor el día del juicio, a los hijos de Dios, dice que nuestras obras serán pasadas por el fuego, hablando precisamente de esto que Jesús evidencia a la iglesia de Tiatira, sus ojos como fuego. Dice, y la recompensa de cada uno será de acuerdo a como haya sembrado, heno, madera o hojarasca, o piedra o metal precioso. Dice que el fuego evidenciará la obra de cada uno. A eso me estoy refiriendo, a lo que el Señor quiere decirle a la iglesia de Tiatira. Sus ojos penetran a lo profundo de la iglesia, pero también los ojos del Señor penetran a lo profundo de cada corazón. Por más aparente que yo pueda parecer ante ustedes, por más justo, bueno y santo, Jesús sabe exactamente cada uno de mis pensamientos, mi conciencia, mis acciones. Entender, amados hermanos y amigos, es al poder que hay en los pies cuando el bronce está bruñido, cuando el bronce se funde y se hace la pieza donde, o un monumento, una figura, la parte de abajo es la que queda más fuerte para sostener la parte de encima. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús es el que tiene autoridad sobre las naciones. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de los pies de Jesús. Hablando figuradamente, si quisiéramos pensar, entonces, ¿cómo será cuando el Señor se para o se mueve? Algunos dicen, por eso es que la tierra tiembla o hace terremoto. Figuradamente hablando, así es. Pero hablando espiritualmente, Él es el único que tiene poder sobre las naciones. Algunos están especulando o alegorizando o creando filosofías o entendimiento con respecto a lo que está pasando en el planeta. Que en China se fabricó una bacteria que le han mandado, o este virus, y que lo han mandado al planeta, y que es para el poder, bueno, tantas cosas que han dicho. Lo que sea que China haga, o Estados Unidos, o los G20, o las potencias económicas mundiales, el Señor tiene autoridad sobre las naciones y lo regirá con vara de hierro. Y llegará un día en que ninguna potencia mundial podrá levantarse en contra del Señor, ni el mismo anticristo, ni el mismo Satanás, que al final el Señor los mandará eternamente al lago de fuego y azufre, helado para ellos. Amados, Jesús tiene autoridad. No crean que esta situación está fuera del gobierno o del control del Señor. No crean que estas emergencias que se están viviendo están fuera del gobierno de Dios. Dios tiene el control, y mientras más rápido nosotros, los hijos de Dios, comprendamos que Dios tiene el control y Él está parado sobre todas las circunstancias, ustedes tendrán más paz, ustedes descansarán, usted podrá vivir en una paz que nadie puede comprender. Ustedes recuerden que los pies de Jesús se pusieron sobre las olas cuando la tormenta estaba desatada, que los discípulos estaban allá en el mar. Él pudo colocar sus pies sobre las olas, sobre la tormenta, y caminó sobre ellas. Amén. Solamente aquellos que confían en aquel que tiene los pies como bronce bruñido, semejante a ello, podrán caminar sobre las tormentas de la vida. Ya sobre eso enseñó mi esposa ahora días. Pero en segundo lugar, veamos el mensaje que Jesús presenta a la iglesia de Tiatira. Él le dice en el versículo 19 y 20: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren qué bonito. A las iglesias anteriores, ¿recuerdan? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Parece que la primera parte es la misma introducción,
porque el Señor afirma, como lo he mencionado, las cosas que se hacen bien, las cosas que se elaboran, que se trabajan bien, el esfuerzo, el trabajo arduo, el compromiso, la fidelidad, el amor para servir, el servicio, la paciencia. Y me gusta que, a diferencia que de la iglesia de Éfeso, le dice a esta iglesia: tus obras postreras son mejores que las primeras. A la iglesia de Éfeso ustedes recordarán que le dice el Señor: vuelve, arrepiéntete porque has caído, has dejado tu primer amor. Por tanto, mira dónde has caído, le dice, y arrepiéntete y haz de nuevo las obras primeras. Qué interesante que a este pastor, la iglesia antes le afirma que las postreras obras son mejores que las primeras. O sea que había un crecimiento significativo en el trabajo, en el ministerio, en el llamado, el compromiso de este hombre y de su iglesia. Y faltaría tiempo para explicar el tema del amor, la fe, el servicio, paciencia. Creo que son palabras muy claras, explícitas, donde nos competen a todos en tiempos como este. El amor. Ay, sí, el amor es lo que más tenemos que vivir en estos tiempos de encierro, porque hay muy pequeño espacio para tantas personas. Hay personas que son 3, 4, 5 y hasta 6 en un espacio pequeño, y las relaciones comienzan a producirse, a convertirse en relaciones tensas, ásperas, el hablar mal, el gritar, el señalar, el criticar, el pelear, el enojarse, incomodarse, hasta violencia intrafamiliar. Y se necesita de eso que Jesús le afirma a el pastor y a esta iglesia: amor, pero también fe. Amén, ya se habló de eso. Por fe es que podemos soportar esta experiencia. Servicio, amén, qué oportunidad tan linda de servir. Por ahí escucho a algunos hombres de casa, algunos hermanos, algunos hijos de Dios que están ayudando en la casa, cocinando, limpiando, ayudando con los servicios del hogar, colaborando con la esposa, ayudando con los hijos. Y también escucho a algunos niños jóvenes de la iglesia que están ayudando a sus padres sin que les pidan el favor, hagan su responsabilidad, y los aplaudo y felicitaciones. Amén, es una oportunidad linda de crecer en el servicio, pero también afirma la paciencia. Paciencia es lo que necesitamos para soportar esta situación. Paciencia, amados amigos, hermanos, es lo que nos hace falta. Y algunos dicen o decimos: Señor, dame paciencia. Y cuando le pedimos a Dios, dame paciencia, como dicen los chicos, tenga para que lleve. El Señor a veces, cuando le pedimos paciencia, porque no sabemos cómo pedir, porque no entendemos lo que significa pedir paciencia, Dios dice: bueno, como ven, papá, me pides paciencia, listo, te doy paciencia. Bueno, ahí tenías una esposa, ahí tienes unos hijos. Permite que se provoquen ciertas tensiones, ciertas pruebas, problemas, para que en medio de esas circunstancias malucas se fortalezca la paciencia. ¿Y cómo estamos creciendo en paciencia? Yo sé de qué te hablo, tú sabes de qué te hablo, porque en el hogar se requiere mucha paciencia. Las esposas con nosotros sí que necesitan paciencia, los padres con los hijos con los padres. ¡Wow! Bendito el Señor, porque después de este proceso la iglesia va a ser una iglesia más hermosa, una iglesia de amor, fe, servicio y paciencia. La gloria sea para el Señor. Pero en ese mensaje hay una segunda parte, no solamente lo bueno que ya dije, sino también las cosas también que el Señor, el que tiene sus ojos como fuego, observa dentro de ella, porque a Él no se le escapa nada. Usted y yo podemos ser engañados, pero Él no. Él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, que Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos, a los ídolos. De las 7 cartas, esta de verdad es la más enigmática y la que crea un poquito más de problema en la parte teológica. Y hay 4 cosas que se abren como preguntas con respecto a esta iglesia.
cuál era la situación de la iglesia en su interior. ¿Qué enseñaba? ¿Qué quería decir las promesas? ¿O qué quieren decir las promesas que se le hacen a esta iglesia? Como mencioné ahora, el Señor elogia las cosas buenas porque practicaba el fruto del Espíritu. Pero le dice a ella cosas pero muy fuertes. ¿Saben que Dios nunca está de acuerdo con el pecado, ni con la tolerancia de maldad en medio de su pueblo? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, vemos a Dios como es directo y también justo en su ira para cortar de raíz la perversión, la injusticia y la maldad. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1 Samuel capítulo 2, verso 29 al 31. Escuchen lo que dice. Dice que Ofni y Fines, ellos deshonraban el sacerdocio, ellos se robaban las ofrendas que los siervos de Dios llevaban al templo para los sacrificios, además de las que hacían fornicación en el templo. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. He aquí, le dice el verso 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Es el juicio que le dice el Señor a el profeta, el sacerdote Elí, quien era como la autoridad espiritual en toda la nación de Israel, junto con sus hijos que eran sacerdotes. Y estos hijos, dice la Biblia, que eran paganos, que no eran convertidos a Dios y hacían una cantidad de cosas ilícitas en el templo. Abusaban de las ofrendas y abusaban sexualmente de las mujeres del templo. ¡Qué tremendo! Y si quiero que veamos lo que el Señor le dice a esta mujer del libro de Apocalipsis, del mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentimiento. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sobre el tema de la disciplina, la corrección a esa mujer específicamente de la iglesia de Tiatira, hablaremos mañana. Estamos hablando del mensaje y algunos ejemplos cómo Dios juzga la perversión, la maldad, el pecado en medio de su pueblo. El apóstol Pablo también reprende a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 5, cuando él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice el apóstol Pablo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en el verso 6 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ante este mandato o esta censura que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto, parece que este hombre se arrepintió y de nuevo fue recibido en la iglesia, tanto que dice el apóstol en el capítulo 2 Corintios 2, versos 6 al 11, 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 11, le dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado.
si algo es perdonado, por vosotros lo es en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, pues algunas sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Repito, 2 Corintios 2, 6 al 11. Quédate. En ningún tiempo Dios ha permitido ninguna clase de pecado. Sin embargo, ¿quién era Jezabel? Volviendo al texto original de Apocalipsis. Según algunos estudiosos, han definido que Jezabel era literalmente una mujer similar en comportamiento a la Jezabel del Antiguo Testamento. Lo que quiero decir es que el mismo espíritu que operaba en Jezabel del Antiguo Testamento es el mismo espíritu en su comportamiento de control, manipulación, seducción y engaño. Era exactamente el espíritu que operaba en una mujer de esta iglesia. Y dos cosas Jesús acusa a esta mujer de la iglesia en Tiatira. Primero, que se dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y escuche bien, si se dice que es profetisa y está en la iglesia, implicaba que las enseñanzas de ella tenían autoridad divina. En el Antiguo Testamento el Señor reprobó a los profetas que decían profetizar en su nombre, pero que Él no lo había autorizado. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20 con respecto a los profetas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y entonces el pecado de esta mujer de la iglesia en Tiatira era enseñar bajo la supuesta autoridad que venía de Dios aspectos que no eran agradables a Dios ni a su palabra. Por eso Dios nos manda en su palabra a comprobar toda enseñanza, a examinarla. Cualquier cosa que escuchamos, como decía esta semana anterior, hoy día por causa de esta pandemia se está generando un movimiento de predicadores, de enseñanzas que también pueden ser peligrosas, y como todo el mundo está conectado a toda hora escuchando palabras, los cristianos sobre todo escuchando mensajes, revelaciones, oraciones, cultos de milagros, en fin, podemos caer en el error de recibir todo sin tamizarlo, sin colarlo y tragar toda la información espiritual, pero que no venga de Dios. Es un riesgo. Tanto es Dios tan celoso con los profetas y con su enseñanza, que en el mismo libro del Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5 dice el Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, dice acá, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que estuvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, por eso el Señor nos enseña a que estemos prevenidos de todas las enseñanzas que hoy escuchamos. Por eso les dije la semana pasada también, Dios colocó esta iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana en esta nación como una de las iglesias en Colombia o denominaciones más sanas doctrinalmente, no porque este servidor lo esté diciendo, sino porque muchos presidentes de denominaciones, muchos cristianos de muchas iglesias que por alguna razón han viajado de una ciudad a otra y les ha tocado salir de nuestra iglesia Unión Misionera a otras iglesias,
o a otras naciones donde no hay iglesia o unión misionera, al conocer otras iglesias, dicen definitivamente nuestra iglesia doctrinalmente es muy sana y le damos la gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Por eso, aún el apóstol Pablo era tan celoso que él motivaba a todos a escucharlo, pero examinarlo todo y retenerlo. El apóstol Pablo les mandaba a los hermanos que escudriñaran las escrituras cada día. Y en Hechos 7, en el capítulo 7, verso 10 al 11, había unos discípulos en Berea que cuando el apóstol Pablo iba a predicarles, ellos tomaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era cierto o no de acuerdo a la palabra de Dios. A la misma iglesia de Corinto, el capítulo 1, capítulo 1 Corintios capítulo 14, verso 29, también el apóstol Pablo realizan los profetas que hablan de a dos o de a tres y los demás juzguen. En fin, amados, el Señor nos manda a ser prudentes como serpientes, mansos como palomas, pero también tenemos que ser de alguna manera maliciosos cuando se trata de que nos vengan a dar cualquier tipo de enseñanza. Por eso el juicio, las palabras del Señor para la iglesia de Tiatira con respecto a las enseñanzas de esta mujer fueron tan fuertes, porque parece que la iglesia o un sector de la iglesia había sucumbido o había sido seducidos por las enseñanzas de esta mujer que se llamaba o que le llamaban Jezabel. Pero en segundo lugar, con respecto a lo que el Señor le dijo a esta mujer o el ángel de esta iglesia con respecto a esta mujer, es que ella no solamente estaba enseñando esas cosas, sino que ella estaba enseñando a los siervos del Señor, los estaba seduciendo, extraviando para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí la fornicación puede entenderse en dos sentidos. La primera es fornicación espiritual, pero también física. Pero oyendo el contexto histórico, en los tiempos de la fornicación espiritual, o sea, los ritos paganos que hacían en estos tiempos de ofrecer sacrificios, casi siempre se concluía en orgías y tremendas fantasías sexuales. Por eso, en los tiempos del profeta Elías, cuando vivía esta mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, el profeta Elías hace una confrontación directa con el rey, con Jezabel, con los profetas de Baal y de Acera que se sentaban a la mesa de Jezabel, donde en el templo de Dios habían sacado las cosas de Dios y habían construido altares a Acera y a Baal en el propio templo del Señor. Y allí tenía Jezabel la mesa para que todos sus profetas comieran. El profeta Elías los confronta y les desafía para que el pueblo defina quién va a ser Dios en Israel, o Baal o Jehová de los ejércitos. Ustedes conocen la historia. El profeta Elías les propone un sacrificio, que hagan su altar, y él hace su altar, y que ellos ofrezcan a su Dios sacrificio a Baal, y que luego lo haría Elías el profeta. Los profetas de Baal y de Acera, de la mañana hasta el mediodía, saltaban, brincaban, con cuchillos se cortaban para que la sangre chorreara, porque era básico para los sacrificios de ellos, y no pasó nada. Tanto que el profeta hablaba de ellos porque su Dios no había respondido. Cuando ellos terminan su sacrificio, que no pasa nada porque el Dios de ellos no responde con fuego, porque había sido la condición, el profeta Elías organiza el altar, 12 piedras, una zanja alrededor grande del altar, coloca la leña, colocan 2 bueyes ahí despedazados encima del altar, le echan agua a ese altar, muchos cántaros, tal que el agua se inundó, la zanja se inundó con agua, y comenzó Elías a clamar a Dios, y la respuesta de Dios fue fuego sobre el altar, y consumió el holocausto, lamió las piedras y el agua alrededor de las zanjas. Y demostró Elías que Jehová era Dios en Israel. Escuchen bien, ese mismo
espíritu que operó en la nación de Israel, y seguramente muchos profetas de ese tiempo, donde logró Jezabel seducirlos y provocarlos, llevarlos a que adoraran a Baal, sirvieran a Baal, participaran de sus enseñanzas y de sus cultos idolátricos y paganos, era lo mismo que estaba provocando esta mujer allá en la iglesia en Tiatira, por causa del contexto en Tiatira de esta ciudad, para que los siervos de Dios comieran lo sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 4 al 6: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En esos tiempos del apóstol Pablo, se acostumbraba a llevar los sacrificios que hacía en los diferentes cultos paganos idolátricos. Esos animales se llevan a los mercados para que la gente los comprara. Los vendía, la gente los compraba. Pablo dice que el comprar de esa carne que hayan sido sacrificados en los templos, el comerla no es pecado, pero que se vuelve pecado cuando esa acción provoca en un creyente nuevo que ha creído, que ha entendido de que eso es ofrecido a los ídolos, o sea, a los demonios. Ahí sí es pecado cuando se afecta la conciencia de esa persona. El apóstol Pablo escribe: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Mencioné 1 Corintios 8, 7 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, según la enseñanza que estamos trayendo, para los cristianos de Corinto, los que eran maduros y tenían conocimiento de ellos, el comer la carne de las carnicerías que antes había sido sacrificado a los ídolos, no tenía ningún valor espiritual, simplemente era carne. Ellos entendían de que todo había sido creado por Dios, que los ídolos no representaban nada, los ídolos, y que delante de Dios no son nada. El apóstol Pablo entendió simplemente todo fue creado por Dios y hay que comerlo con oración y acción de gracias. Pero a la hora de pensar en alguien débil, el apóstol Pablo dice que no hay que hacerlos tropezar, porque la conducta mía puede afectar la conducta del débil. Por eso el apóstol nos invita a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y aunque él dice que el ídolo no es nada, sí, muchos tenían conocimiento de que esos animales habían sido ofrecidos en ceremoniales paganos, con idolatría, con fornicación e inmoralidad sexual. Por eso, para terminar esta primera parte, el apóstol Pablo nos da algunos principios que hoy usted y yo tenemos que entender. Lo primero, el principio del provecho. La pregunta ¿es bueno para mí? ¿Añadirá esto que voy a hacer una mejor calidad a mi vida? El apóstol Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. Segundo, control. Pregúntese: ¿me controlará eso? ¿O disminuirá el control que Cristo tiene sobre mí? De nuevo,
todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Tercero, propiedad. Considere las siguientes preguntas. Como propiedad de Cristo, ¿puedo justificar esta actividad? ¿Esta actividad es propia de un embajador de Cristo? Como el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuarto, influencia. Considere, ¿podría esta acción influir negativamente en algunos de mis hermanos en Cristo, o peor, hacerlos tropezar? Y quinto, testimonio. Considere, ¿cómo afectará esta actividad mi testimonio? El apóstol Pablo dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente con los de afuera. Mis amados, para concluir, el mensaje de Tiatira tiene que ver mucho con nosotros, con la iglesia de hoy. Es solamente ver o hacer una mirada al mundo. ¿Cómo vive el mundo hoy? Alejado de Dios, sin fe, idolatría, paganismo, perversión. El mundo es tinieblas. El mundo está en desobediencia. El mundo está en caos. Puede ser que el mundo, los seres humanos, aprovechemos esta cuarentena para corregir, para perdonar, para pedir perdón, para confesar, para arrepentirnos. Porque si después de esta cuarentena el mundo, o sea, los seres humanos, salen a seguir viviendo su vida, se perdió una oportunidad grandiosa, y Dios tarde que temprano, como mirarán mañana, la va a juzgar. Ahora la iglesia, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo estaba usted como creyente, como hijo de Dios? ¿Cómo estaba viviendo? Algunos hablan de cristianos creyentes calientes, tibios y fríos. A una de las iglesias que miraremos más adelante, Jesús le dice, wow, lo vomito en mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Hay muchos creyentes tibios que en la oficina nadie sabe que son cristianos, que en su empresa, que en su trabajo, escasamente saben que son creyentes, o peor, muchos saben que son creyentes, pero sus acciones, gritos, malas palabras, desobediencia, el no sometimiento a las autoridades evidencia la tibieza de ese cristiano. ¿Cuántos cristianos haciendo cosas incorrectas, rompiendo las normas que hay que llevar a cabo? Este es un llamado para la iglesia de hoy, amados hermanos, para revisarse. No olviden que el que tiene ojos como fuego, Él nos está viendo. Él conoce perfectamente qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, aún las motivaciones. Ante Él no hay nada que podamos ocultar. Les bendigo, que Dios esta palabra la ponga en su corazón, le sane, le restaure, le convierta, le transforme, le motive a vivir más pegado al Señor, a consagrarse, a comprometerse más para Él. Usted, sí, mi amado, usted es un creyente, usted es un verdadero hijo de Dios, y el Señor nos da la oportunidad de darle gloria con nuestra vida. Disfruten el resto de la tarde y la noche. Les amo en Cristo.